tu grandeza, tu poder y tu dominio. Señor, extiende tu mano y obra milagros, sanidades para tu gloria y para tu honra, Señor, porque nada hay imposible para ti. Señor, danos oído para oír y corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Primera de Timoteo, capítulo 5. Estamos en el libro de Timoteo, en la carta de Timoteo, cartas pastorales, ¿verdad? La primera de Timoteo. Y vamos a ver el capítulo 5 y el tema número 10. Vamos a ver el tema, la enseñanza número 10. El número 9 hablamos de el buen ministro de Jesucristo. Y Pablo le enseñó y les dijo a Timoteo cómo se debe de comportar, cómo debe de hacer un buen ministro. Gloria al Señor. Y la lección número 10 es los deberes o cómo tratar a las personas en la iglesia. Cómo tratarnos, gloria al Señor. Y hay principios, ¿verdad? No nomás es saludar, Dios te bendiga, ya no. Hay un comportamiento, pero ese comportamiento va más allá de cuatro paredes. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, hermanita. Pues en el nombre de Jesús, póngase la mano ahí, hermana. Padre, reprendemos toda molestia de cadera, de espalda, lo echamos fuera y por tu llaga, mi hermana Margarita es sanada. En el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, toca su cuerpo ahora mismo, Señor. Ese hueso, ese nervio, ese ligamento, ese tendón sea restaurado en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Cómo tratar a los hombres en la iglesia o a las personas en la iglesia? Pablo empieza diciéndole, no reprendas al anciano. Normalmente los ancianos no deben de ser reprendidos. Timoteo, como era un pastor joven, debería pastorearlos fielmente, pero con el debido respeto hacia los años adultos de los ancianos. Ahora, ¿por qué un anciano no se le debe de reprender? Porque Levítico 19:32 habla de personas consagradas que se le deben demostrar respeto. Delante de las canas, mira, Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Pero Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Normalmente cuando uno es pequeño se le instruye, o a nosotros nos instruyeron que tenemos que respetar a los mayores, tenemos que honrar a los mayores. Y Pablo le estaba enseñando a Timoteo, no reprendas al anciano, ¿verdad? Sino exhórtale como un padre, es una orden. Ahora, ¿por qué no reprender? En el verbo del griego antiguo, la palabra utilizado para reprender no es una palabra que normalmente se utilizaba para reprender. En el Nuevo Testamento, este es el único lugar en el que se utiliza esta palabra que literalmente significa golpear. Por eso Pablo dice, no reprendas al anciano. En otras palabras, no lo golpees. Y a Timoteo se le dijo que no fuera insolente con los hombres mayores, sino que los tratara con respeto. De la misma forma que trataría a los jóvenes con respeto, como si fueran sus hermanos. Es una orden, no es que Timoteo nunca debería de reprender a un hombre anciano, sino que no debería atacar a las personas con reprimendas excesivamente duras. Entonces, por eso Pablo hace la reprensión, hace el consejo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como un padre. O sea, no golpees al anciano, no le llames la atención golpeándolo, sino exhórtale como a un padre. Aparte de la palabra severa,
reprender es una tarea importante de un pastor. Como pastor tenemos que reprender, ¿verdad? O sea, llamar la atención. Es una simple y clara presentación de que alguien está mal, ya sea en su conducta o en su pensamiento. Su objetivo principal no es precisamente alentar, sino más bien confrontar con claridad a alguien con su conducta o pensamiento errónea. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. No es que no reprendas, pero tienes que reprender, no golpear, sino atacar cuando una persona está mal, ya sea su comportamiento y su conducta, de una manera confrontar con claridad a alguien que su conducta y su pensamiento sea errónea. Por eso en Tito capítulo 2 verso 5, Pablo en su otra carta pastoral a Tito dice, esto habla 2:15 de Tito y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, tenía que exhortar y reprender con toda autoridad. Pero Pablo le da el consejo a Timoteo que no reprenda al anciano, que no lo golpee, sino que lo exhorte como a un padre. Ahora, en primera de Timoteo 5:20, no está diciendo que no reprenda, sino que en el verso dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, no está hablando de que no use la palabra reprender, sino que no golpee a un anciano de una manera tan dura, ¿verdad? Sino que lo exhorte como a un padre, sino que le llame la atención. ¿Cómo le llamarías, cómo le hablarías tú a tu padre cuando esté equivocado? No le iba a gritar, no le iba a ofender, no le iba a humillar, ni le iba a avergonzar, sino le iba a hablar con paciencia, con amor para que la persona entienda, ¿verdad? El problema es que muchas personas reúnen todas sus habilidades defensivas al momento de ser reprensivas, sino que en el momento entonces más tarde, después de haber tenido tiempo de pensar y escuchar a su orgullo, algunos se convierten en expertos para criticar a las personas que trajo la reprensión y consideran a sus sentimientos heridos más importantes que la verdad de la reprimenda. Por eso Proverbios dice, no reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Por eso una persona que es carnal, si usted lo reprende, lo que le acabo de compartir, esa persona se va a sentir la ofendida. Ay, cómo me ofendió, me llamó la atención, me hirió mis sentimientos, pero no ve que estaba equivocado, no ve sus errores y lo que le dijeron es para que se enderece y se ponga en el camino correcto. Esa es la razón de la reprensión, de la exhortación. Pero las personas usan esa excusa, una habilidad defensiva en el momento de ser reprendidos para considerarse sus sentimientos y perder el enfoque que es su pecado. A nadie nos gusta ser reprendido, pero la persona sabia usa la reprensión como un valioso medio para crecer. Spurgeon dijo, un amigo sensible que lo critique incansablemente semana a semana será de más bendición para usted que 1000 admiradores. Si usted tiene suficiente juicio como para soportar su trato y gracia suficiente para ser agradecido por ello. ¿Se da cuenta, hermano? Proverbios, no reprendas al escarnecedor para que te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Hay personas que no debemos de gastar ni saliva, hermano. ¿Por qué? Porque si tú le dices, esa persona se va a enojar con usted. Pero una persona que lo ama va a decir, gracias, si estoy equivocado, no lo había visto. ¿Me entiende? Entonces Pablo dice, no reprendas al anciano. No estaba diciendo que no le llamara la atención, pero tiene que ser de una, no, acuérdense, la palabra que estamos usando aquí, reprensión, es golpear. Pablo dice, no lo golpees, sino llámale la atención de una manera como si fuera tu padre. ¿Me entiende? Ahora, cuando usted ama a alguien, usted no se lo va a golpear, ¿verdad?
Se lo va a decir de una manera con amor, pero le va a decir la verdad. Sino exhórtale como a padre. Entonces vemos aquí, hermano, exhórtale como padre. La exhortación es la manera de alentar a alguien a hacer lo que se tiene que hacer. Lleva la forma de un entrenador alentador que ayuda al atleta a alcanzar lo mejor. ¿Me entiende? Es como, por ejemplo, vamos a suponer un futbolista, ¿no? Falla en una jugada. Dijo, para la otra, hazle así. O sea, lo alienta a cómo mejorar esa jugada. Ya cometiste el error, pero puedes hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, ya fallaste, ok. Lo alienta, le llama la atención, pero de una manera que lo anima a cómo no hacer ese error. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, no le reprendas como un anciano, o sea, no lo golpees, sino exhórtale como a un padre. O sea, aliéntalo, hazle ver su error, pero también dale la manera de cómo ser mejor, ¿verdad? A los más jóvenes como a hermanos. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, estos deberían de ser tratados como hermanos, esto es, como a compañeros y amigos en la obra del evangelio, pero sin el mismo respeto que merece un hombre mayor. Aquí vemos nuestro trato. Primero al anciano no lo reprendas, o sea, no le faltes al respeto ni lo golpees, sino exhórtale como un padre, anímalo, pero déjale ver sus verdades. Y a las hermanas, a los jóvenes como hermanos, como si fueran tus hermanos, ¿verdad? A las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Aquí vemos ancianas, esto debe ser tratadas como madres, con el respeto. Así como al anciano se le exhorta, a las madres también se les deben de tratar con respeto y con honra que merece su edad. Tenemos que aceptar y apreciar los cuidados maternales. A veces las ancianas de las iglesias se portan como, o nos tratan a los menores como si fuéramos sus hijos. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tratarlas como trataríamos a nuestras madres, a las mujeres ancianas y mayores, con respeto y con honor y con honra. Y dice a las jovencitas, estas mujeres jóvenes deben de ser tratadas como hermanas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, como cualquier hombre de Dios, debía asegurarse de su conducta siempre hacia las jovencitas, pura e irreprochable. Porque no podemos, hermano, provocar ni coquetearlas, ni usar doble sentido para hablarles o llamarles la atención a las jovencitas, sino debemos de tratarlas, como dice aquí, con toda pureza. O sea, con respeto, con honra y con honor. Así como tratamos a una anciana como una madre, a una joven como si fuera nuestras hermanas, ¿verdad? Gloria al Señor. Versículo 10. Honra a las viudas que en verdad lo son. En aquellos días, hermano, en los que fue escrito el Nuevo Testamento, no había programas sociales, no había programas de ayuda. Por ejemplo, en este país hay programas, ¿verdad?, que del Seguro Social que ayudan a las mujeres o a los hombres también, ¿verdad? En México ya ahora sí hay ayuda para las personas mayores. Pero en los tiempos de Jesús, hermano, y Pablo, no había programas. Por eso, en el Nuevo Testamento, si vemos el libro de los Hechos, el primer problema que tuvo la iglesia fue que a las viudas griegas se le estaban desatendiendo, pero a las judías se le estaban atendiendo bien. Entonces dijeron, ay, ¿por qué nosotros no? Están haciendo discriminación. Entonces pusieron diáconos griegos, cristianos, descendencia griega, cristianos, para que ellos atendieran y les dieran y les sirvieran a las viudas, ¿verdad? Ahora, Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas, que en verdad lo son. Las viudas de edad avanzada que no tenían forma de recibir apoyo de un marido o hijos adultos.
y sin manera de cuidar adecuadamente de sí misma. Estas son las viudas que en verdad lo son. Ahora, ¿quiénes eran las viudas verdaderas? Aquellas viudas que tenían más de 65 años o más de 60 años, que no tenían hijos, que no tenían familiares, en otras palabras, que estaban solas. Entonces, más de 60 años, una mujer viuda no tenía dependientes, y a estas se le llamaban las que en verdad lo son. No que una mujer que falleció su esposo es viuda, no es que no sea viuda de verdad, pero a la que se está refiriendo Pablo, que honres a las viudas que en verdad lo son. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas viudas? Las que no tienen marido, que murió el marido, lógicamente, que no tienen hijos, que no tienen nietos, que no tienen familia, ningún hermano, nadie cercano que cuide de ella. Entonces es una viuda, porque aquí nos sigue dando instrucciones. Uno de los significados de la palabra honrar es apoyar, sostener. Y aquí es más evidente que debe tomarse en este sentido. Los principios que se revelan aquí son extremadamente relevantes en la iglesia para ayudar. Ahora, aquellas que en verdad eran viudas debían de recibir honra, lo que en este contexto significa apoyo económico, aunque de una forma digna y honrosa. Mire lo que dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Y aquí dice, acabo de explicar cuáles son las viudas que en verdad lo son. Las que no tienen ninguna ayuda de nadie, ¿verdad? El esposo murió, no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen hermanos, hermanas, parientes cercanos. Para estar sola, en otras palabras, se queda sola. Entonces, es una viuda de verdad. A eso se refiere este verso. Pero si alguna viuda tiene hijos, mire lo que dice, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, la mujer queda viuda, no tiene el apoyo de un esposo porque el esposo falleció, pero tiene hijos, tiene nietos. Entonces los hijos y los nietos son responsables de cuidar a la abuela y a su madre. ¿Me entiende? Ellos son responsables primarios de ayudar, de cuidar. ¿Me entiende? Si no tienen ayuda para legítima, entonces, pero si tienen una familia que los asista, esa es responsabilidad de ellos. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice aquí. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué testimonio tengo yo delante de Dios y delante de la sociedad si yo no soy responsable en cuidar a mi madre, de cuidar a mi abuela? ¿Me entiende? Si yo, entonces, ¿qué clase de creyente, número uno, soy? ¿Qué clase de ciudadano soy? Usted ha visto y ha oído, quizás tenga personas conocidas, que hay madres solas que sus hijos ni se acuerdan de ella, o que los nietos ni se acuerdan de ella. Y usted, pobre señora, o pobre fulana de tal. Mira, los hijos malagradecidos, los nietos malagradecidos. Ahora, que aprendan. Claro, uno no está acostumbrado a que la mamá o la abuela quede viuda. Entonces, tenía alguien que la sostenía, que la cuidaba. Ahora ya no tiene ese sustento, ese cuidado. Ahora tenemos que aprender a cómo cuidarla, ¿me entiendes? A cómo aportar, a cómo ponernos de acuerdo y entre todos poner nuestro granito de arena para que no le falte nada. ¿Me entiende? Primero para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Ahora, ¿por qué recompensar? Porque ellos nos cuidaron a nosotros. Ellos nos atendieron a nosotros. Ahora nos toca recompensar lo que ellos hicieron por nosotros.
Cuando nosotros nacimos, hermano, ellos nos daban de comer, ellos nos cambiaban del pañal, ellos nos enseñaron a caminar, ellos nos cuidaron, ¿me entienden? Nos sustentaron hasta que crecimos. Cuando la madre o el padre, hermano, llega a esa etapa y se va desgastando, ya no puede caminar, ya no puede hacer sus necesidades, se le tiene que cambiar, se le tiene que ayudar. Tenemos que, entonces, ¿qué hacer nosotros? Recompensarlos por lo que ellos hicieron con nosotros. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso, hermano, cuidar a los padres, a los abuelos es una bendición. Aquí en este país, hermano, ¿qué se hace? Se manda a un asilo. Pero en nuestra cultura se viven con los padres y los abuelos viven con los hijos, los nietos, hasta que el Señor les da vida, ¿verdad? Porque esto es bueno. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, si nosotros practicamos, hermano, la generosidad, la recompensa, si sabemos recompensar, entonces nosotros, hermano, eso es agradable delante del Señor. Eso es bueno delante del Señor. Verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Ahora, la que en verdad es viuda. ¿Qué es la que en verdad es viuda? La que quedó sola, la que no tiene hijos, nietos, parientes, hermanos, familia, está sola. No tiene dependientes, no tiene nadie. En otras palabras, no tiene ni un perro que le ladre. Mire lo que dice. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces vemos aquí, hermano, está hablando de nuestra conducta como cristianos en la iglesia, cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo debemos de tratar a los ancianos, cómo debemos de tratar a las ancianas, a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes, a las jóvenes, cómo debemos de tratar a las viudas que en verdad lo son, que no tienen ningún sustento, que se quedaron solas, aleluya, que son viudas mayores de 60 años, de buen testimonio, que son cristianas, aleluya. A esas dice, si ellas como se quedaron solas, tenemos que sostenerlas, pero son personas que se dedican a la oración. Ya no pueden aportar, ya no pueden dar dinero, ya no pueden ayudar, pero sí pueden hacer algo, pueden orar. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque están dedicadas a la oración. ¿Se acuerda de Ana, que quedó viuda y se dedicaba al ayuno y a la oración, ¿verdad? Y le tocó la bendición de ver al Señor cuando nació, cuando fue presentado en el templo, gloria al Señor. Pero mire, le dice, la que en verdad es viuda, o sea, la viuda verdadera que quedó sola, pero que es cristiana, que ama a Dios, que se mantiene en oración, que se mantiene fiel, dice, espera en Dios. Como ella le fue fiel a Dios toda su vida, le sirvió a Dios con su esposo. Ella espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No puede trabajar, pero sí puede orar. Sí puede interceder, tanto por la iglesia, aleluya, y por la sociedad. Ahora, aquí vemos la otra cara de la moneda, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahora está hablando a las mujeres que quedaron viudas y que no esperan el tiempo de Dios. Pablo no está diciendo que no se deben de casar, sino que se desesperan y rápidamente buscan un hombre porque no quieren estar solas y necesitan compañía, sin ver todavía si ese hombre las va a cuidar, las va a amar, las va a respetar, sino simplemente porque sus hormonas están al 100%. Mire lo que dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Fíjense cómo cambia la moneda ahí, el switch, ¿verdad? Las que en verdad lo son mujeres temerosas de Dios, piadosas, que oran, que suplican al Señor, que interceden, y Dios cuida de ellas. Pero las que se entregan a los placeres, o sea, que rápidamente buscan el placer, el deleite de su carne, en vez de esperar, dice, ya está muerta.
verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la fe, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, nuestra responsabilidad como padres de hogar, como hombres de familia, es que tenemos que suplir y proveer para el hogar. Siempre se nos ha instruido en la cultura, ¿verdad? El hombre es el proveedor del hogar, es el que provee. Entonces, si nos tiramos en la hamaca y no queremos trabajar, no queremos ser responsables. Está hablando como creyentes, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que suplir las necesidades de nuestra familia, de nuestro hogar. Gloria al Señor. Por eso dice, manda estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible, hermano? Enseña estas cosas. Irreprensible, hermano, que no tengamos tacha. La gente va a decir, mira, ese hombre es re huevo, re flojo. Iba a decir la otra palabra, ¿verdad? Y es un parásito, es un zángano, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermano, porque si alguno no provee para la suya, la forma en la cual nosotros proveemos para nuestra familia, para la iglesia, para los necesitados, es a través de nuestro propio esfuerzo. ¿Cuál es nuestro propio esfuerzo? Trabajar. O sea, ¿cómo tú vas a tener recursos si no trabajas? ¿Cómo tú, aleluya, vas a proveer para tu hogar si no trabajas? La manera natural de cómo tú proveer es trabajando. Al tú trabajar, se te paga un salario y con ese salario tú traes provisión para tu hogar, para tu familia, para la iglesia y para los necesitados. Puedes ayudar a personas que están necesitados. La forma regular de Dios para proveer a los necesitados es a través de su propio esfuerzo y de la iglesia. Ahora, Pablo le dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, o sea, su prioridad es su hogar, su prioridad es su familia. Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, imagínese, hermano, si yo me escondo en el templo, si yo me hago ratón de iglesia y no quiero trabajar y esperar que Dios me dé y que Dios me provea, y yo no quiero hacer mi parte, la gente va a decir, mira, ese es un vividor. Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese hasta dónde llega la religiosidad de personas que no quieren ser responsables en su familia y en su hogar. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debemos de conducirnos en la iglesia, cómo debemos de tratarnos los unos a los otros. Los términos más fuertes, Pablo hizo énfasis en la responsabilidad del hombre de proveer para su familia, el hacer todo lo posible por apoyarlo. Esto es lo mínimo que se requiere de un hombre cristiano. Si él no lo hace, esto siquiera su conducta es peor que la de un pecador, que un incrédulo. Y pudiéramos agregar que el mismo Jesús dio ejemplo de provisión para los suyos cuando le proveyó un hogar a su madre. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Que dijo, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Yo como el hijo mayor, yo no puedo cuidarte, pero ahora te encomiendo a Juan. Juan, ahora él va a ser tu hijo. Y Juan, ahora ella va a ser tu madre. Tú tienes que cuidarla. Y dice la historia que Juan murió en Éfeso y allá también murió María. O sea que Juan cuidó de María hasta el último día de su vida. ¿Me entiende? Entonces nosotros como hijos tenemos que ser responsables en cuidar a nuestros seres queridos. Alguien se tiene que hacer responsable. ¿Me entiende? Gloria al Señor. Pero a veces, hermano,
Se pasan la bolita. Yo no puedo, yo no tampoco, y ¿me entiende? Gloria a Dios. Verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Ahora, ¿cuál viuda iba a ponerse en la lista? La viuda que en verdad era viuda, que no tenía nadie, ningún dependiente, ninguna fuente de ingresos, porque hay viudas, hermano, que quedaron bien establecidas, ¿verdad? Hay viudas que el marido las dejó bien, o que tenían empresas, o que tenían negocios, o que eran de dinero. Entonces, cuando enviudó, pues ella se quedó con todo. Entonces, ella no tiene necesidad de que le ayuden económicamente porque ella tiene recursos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, las viudas, aunque se quedaron en verdad solas, pero ellas tienen recursos. Pero la viuda que en verdad es una viuda que mayor de 60 años, que no tiene parientes y que no tiene recursos, ¿verdad? ¿Se acuerda en el tiempo de Eliseo, hermano? Aquella viuda que vino y le dijo a Eliseo que su marido había muerto y que había venido el deudor y se había llevado sus hijos de esclavos hasta que le pagaran la deuda, y que ella no tenía, y que le dijo, ¿qué tiene tu casa? No tengo nada, un poquito de aceite y vasijas. Pues ve, consigue más vasijas y echa el aceite ahí, ¿me entiendes? Y consiguió, y no pocas, dijo, consiguió muchas vasijas, y el poquito aceite se llenó, la vasija se llenó, todas las vasijas se llenaron hasta que cesó el aceite. Entonces véndelo y vive, paga la deuda y vive con lo que te queda, ¿me entiendes? El profeta le dio una mujer que no tenía recursos, pero tenía hijos. Eran pequeños, se lo llevaron de esclavos para pagar, pero pagó. Ahora aquí vemos lo que Pablo está dando. Dice, sea puesta en el verso 9, en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Fíjese los requisitos, ¿me entiende? Que Pablo le está dando a Timoteo. Primero, que sea una viuda de verdad, que se haya quedado sin, dice, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, o sea, que si tuvo uno y otro, pues todavía no. Primeramente son estas, ¿no? Cuarto, que tenga testimonio de buenas obras. Fíjese bien, que tenga buen testimonio de buenas obras. 5, si ha criado hijos. Ahora, si tuvo hijos y los crió y les dio buena crianza, si adoptó hijos y los crió, o si tuvo o si no tuvo hijos, pero que crió a niños huérfanos o de la calle y los trató como hijos, ¿verdad? 6, si ha practicado la hospitalidad. 7, si ha lavado los pies de los santos. 8, si ha socorrido a los afligidos. 9, si ha practicado toda buena obra. Fíjense los requisitos, hermano, para poder entonces la iglesia ayudar y sostener a una viuda. No nomás es decir, yo soy viuda y la iglesia me tiene que cuidar a mí. No, hay pasos, ¿verdad? Para que entonces esa viuda sea cuidada por parte de la iglesia. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitan. Ahora, ¿por qué dice que no admitas a viudas más jóvenes? Porque ellas pueden trabajar. Ellas pueden valerse por sí mismas. ¿Me entiende? Pero una mujer mayor que ha sido viuda ya no tiene la fuerza y ya no le van a dar trabajo. En muchos lugares, cuando eres mayor de 60 años, es difícil que te acepten porque dicen, queremos a alguien más jóvenes, ¿verdad? Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ahora, Pablo no está diciendo que no se deban casar, sino que se rebelan y en vez de esperar el tiempo de Dios, el hombre de Dios para sus vidas, se rebelan y se dejan arrastrar por su carnalidad y buscan a lo primero que venga. ¿Me entiende? Y después se están arrepintiendo y están llorando, están sufriendo porque no vieron
lo que agarraron, sino que se rebelaron a su naturaleza. Por eso Pablo dice, viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Es como la palabra rebelar es supuesta, se deriva de quitar y rienda. Es como una metáfora cuando un caballo, hermano, está amarrado y le sueltan la rienda, ¿verdad? Y se va y se desboca, ¿verdad? Así como se quitaron del yugo del matrimonio, se le van y la dan rienda suelta y se desbocan en los placeres. Versículo 2, incurriendo así en condenación por haber quebrado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas. Ahora, ¿cuál es el problema de las viudas jóvenes? Que aprenden a ser ociosas. ¿Qué quiere decir la palabra ociosa? Personas flojas. En vez de ser provechosas, en vez de ponerse a trabajar, no, andan de ociosas. Al cabo el gobierno me mantiene, al cabo la iglesia me sostiene, ¿me entiende? Dice, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ahora, ese era el problema, que las mujeres jóvenes, aleluya, en vez de ponerse a trabajar, en vez de ser productivas, como no tenían hijos, como no tienen familia, se la pasan de casa en casa sin querer trabajar, nomás de chismosas, nomás de hablando de todo mundo, en vez de, porque no tienen una vida ya, en vez de enfocarse en su propia vida, se andan enfocando en la vida de los demás. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, pone en la lista primeramente las que en verdad son viudas y da los ejemplos. Y dice, no admitas viudas jóvenes, y te da los ejemplos del por qué no deben de ser admitidas. ¿Se da cuenta? ¿Cómo debemos de conducirnos? No nomás porque una persona es viuda, ya le tenemos que dar por obligación ayuda. Verso 14. Mire lo que dice Pablo. Ahora Pablo da su consejo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Primeramente Pablo dice, porque incurren en condenación, corren casarse. No es que casarse sea pecado, no. Jesús dijo que podían casarse los que están viudos, ¿me entiende? Pero que hagan las cosas bien delante del Señor. No que sus sentidos se rebelen, su carnalidad, su naturaleza carnal, los arrastre y se dejen desbocar, hermano, y agarren cualquier cosa, como dicen ahí, pepenen lo que se encontraron. Y después dicen, Señor, la mujer que me diste, y el Señor, o el hombre que me diste, Señor, y el Señor dice, tú lo escogiste, yo no te lo di. ¿Me entiende? Mire lo que dice Pablo, quiero pues que las jóvenes, las viudas jóvenes se casen. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Que las viudas jóvenes, ¿qué? Se casen. Críen hijos, o sea, que tengan hijos y los críen en el temor del Señor. ¿Me entiende? Mire, en Magdala, la ciudad de Magdala, donde era María Magdalena, hay unas capillas, ¿verdad? Y cuando usted entra al edificio donde están las capillas, hay unos muros. Y en esos muros tienen nombres de mujeres que fueron madres, que criaron hijos, ¿me entiende? Entonces, en memoria de esas mujeres piadosas que criaron a hijos, están esos nombres ahí. Y hay un muro donde no tienen ningún nombre. Y nos explican y nos dicen, este muro no tiene nombre porque aquí está el nombre de todas aquellas madres y mujeres que tuvieron hijos, que criaron hijos, tanto de ellos como de otros, en la fe, que los inculcaron en el buen camino, que los criaron en la fe. ¿Me entiende? Entonces, ese muro no tiene nombres porque ahí está el nombre de usted, de todas las madres que tuvieron hijos, que les enseñaron los buenos principios del hogar y la familia, pero la fe en el Señor.
Entonces Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que cuiden bien su hogar, que gobiernen bien su hogar. ¿Me entiende? Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, ¿qué? El adversario las va a maldecir. Y va a decir, mira qué clase de mujer. Esa es una cualquiera, esa es una resbalosa, esa es, ¿me entiende? Nomás estaba esperando que el marido se muriera para que... Entonces, la gente maldice y habla, hermano, por alguna razón. Entonces dice, no le demos motivos, no le den razón para que para que la gente maldiga. ¿Me entiende? Al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Fíjese lo que Pablo está diciendo. Entonces, la carne las ha arrastrado, la naturaleza, los deseos pecaminosos, la han arrastrado y la han llevado por el camino equivocado. Verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Entonces, Pablo reafirma que la responsabilidad de cuidar a las viudas son ¿de quién? De los hijos y las hijas, ¿verdad? Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, Pablo está diciendo, ok, hay muchas viudas, pero las que en verdad son, la iglesia tiene que apoyarlas, tiene que ayudarles, tiene que sustentarles. Pero los que tienen viudas, las hijas, los hijos, manténganlas para que la iglesia no sea agraviada y que alcance, porque si no, no va a alcanzar el dinero. ¿Me entiende? El dinero que entra al alfolí de la iglesia no va a ser suficiente para sostener a todas las viudas. Entonces habla de cómo debemos de comportarnos en la iglesia, cómo debemos de tratar a los ancianos, a las ancianas, a las viudas, a las jóvenes, a los jóvenes, cómo debe ser nuestro trato y nuestro comportamiento y cuál es nuestra responsabilidad para apoyar a las viudas. Tanto a las ancianas y a las jóvenes tenemos que decirles cómo deben de comportarse, cuál es nuestra responsabilidad si llegamos a tener una madre viuda, un familiar, gloria al Señor, una abuela, ¿verdad? A sustentar y apoyarlas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. ¿Entendimos? Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. Pablo ha hablado y ha concluido y ha hecho alusión de 3 veces en esta sección. En el versículo 4 dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y delante de Dios. En el verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado solo, espera en Dios y es diligente en súplicas. Y en el verso 8 vuelve a repetir, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente los de la fe, de su casa ha negado la fe. Entonces, la responsabilidad y del apoyo recae primero en el hogar. La iglesia apoyará a los que realmente estén desamparados y que lleven vidas consagradas. Amén. Vamos a parar ahí y la próxima semana vamos a ver cómo debemos de tratar a los ancianos, ¿verdad? Gloria a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser buenos creyentes, a comportarnos en el hogar y en la familia de la fe, en la iglesia, Señor. Ayudar y cuidar a las viudas que en verdad lo son, Señor. Y cuidar a los ancianos, a las ancianas, tratarlos con respeto, con amor y cariño, y a los jóvenes y a las jóvenes también, los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.